1. Introducción. JAG Res. 1.1. Importancia actual del mercado. El valor de los alimentos enlatados vendidos anualmente en el Reino Unido supera los 1.500 millones de libras esterlinas. Se consumen más de 7.500 millones de latas, de las que 1.500 millones son importadas al Reino Unido. Tabla 1.1. En Estados Unidos, el valor de los alimentos conservados mediante tratamiento térmico se aproximó a los 18.000 millones de dólares en 1987. En esta cifra se incluyen latas, botes de vidrio y envases asépticos de cartón, y se obtuvo de un censo de más de 1.100 empresas de fabricantes de Estados Unidos. Estas cifras ponen de manifiesto que la popularidad de los alimentos tratados por el calor y en particular de las latas se mantiene. Al contrario de lo que algunos pueden creer, se ha previsto que la venta de alimentos enlatados seguirá creciendo durante la próxima década, siendo frutas, hortalizas y pescados los productos que experimentarán probablemente los mayores incrementos. Además de los envases tradicionales para alimentos sometidos a tratamiento térmico, las latas y los botes de vidrio están apareciendo algunos nuevos. Los recipientes de plástico han sido introducidos comercialmente tanto en Estados Unidos como en Europa para comidas preparadas. Figura 1.1, 1.2. En Estados Unidos ha alcanzado un éxito importante el recipiente de 4 onzas, 113,4 gramos, para puré de manzana envasada asépticamente. En 1988 se vendieron 500 millones de unidades, tabla 1.2. En el Reino Unido, la venta de un envase de 125 gramos para alimentos destinados a animales de compañía ha aumentado desde 0 a docenas de millones en menos de 2 años. 1.2. Tendencia de los consumidores. Al comienzo de la década de los 90, la demanda de los consumidores se orienta hacia alimentos considerados como 1. Mejores nutritivamente. 2. Más naturales. 3. Más adecuados, mejor adaptados al estilo de vida rápida. 4. Inocuos, sanitariamente muy seguros. La mejor nutrición se asociaba inicialmente a un menor contenido de calorías. Los fabricantes de alimentos están orientando actualmente las necesidades de los consumidores hacia unos requisitos sanitarios más específicos. La publicidad incluye con fuerza en grupos con un mayor contenido en fibra, bajos contenidos de grasa, azúcares y sal, ausencia de aditivos o conservadores, etc. El término natural suele asociarse con fresco, que a su vez se asocia generalmente con alimentos perecederos, con vida útil corta. En nuestros establecimientos de venta al detalle están comenzando a aparecer alimentos orgánicos, es decir, alimentos obtenidos sin fertilizantes químicos. La necesidad de alimentos envasados más adecuados se ha traducido en el aumento del número de productos destinados específicamente para el horno microondas doméstico. La penetración de dichos hornos en los hogares, tanto de Estados Unidos como de Europa, ha sido rápida y sigue una línea ascendente. En 1989, el 80% de los hogares de Estados Unidos disponían de horno de microondas. Las ventas de alimentos preparados y envasados destinados a este tipo de horno superaron los 7.000 millones de dólares y se asegura que alcanzarán los 60.000 millones de dólares hacia finales del presente siglo. Uno de los hechos más significativos han consistido en el avance experimentado por las comidas preparadas, envasadas en bandejas de plástico, listas para calentar en el microondas del hogar.
Los restaurantes que preparan comidas rápidas han alcanzado una rápida expansión, reflejando de nuevo el intento de satisfacer estilos de vida sumamente activa. Los científicos y los tecnólogos deberían recordar siempre, sin embargo, que aunque la industria alimentaria debe responder a las necesidades y retos del mercado, la preparación y envasado de productos sanos sigue siendo el principal requisito. La posibilidad de intoxicación por alimentos tiene suma importancia. Los problemas aparecidos recientemente en Europa como resultado de la contaminación de huevos por salmonela y de patés cocidos refrigerados y carnes cortadas en filetes por listeria ha orientado la atención hacia los riesgos sanitarios. Los alimentos enlatados han sido asociados con intoxicaciones alimentarias, aunque por fortuna la incidencia ha sido muy baja. El consumidor seguirá reclamando que la industria ponga en el mercado productos absolutamente inocuos. 1.3. Funciones del envase. Las funciones asignadas tradicionalmente al envasado son las de contener, proteger, informar y atraer. Hoy día los factores de coste y las limitaciones legislativas y ambientales tienen suma importancia y a las funciones tradicionales deben añadirse las de aceptación ambiental al tiempo que se mantienen todos los requisitos anteriores con el mínimo coste. El objetivo principal para la mayoría de los productos alimenticios consiste en asegurar que el envase gozará de propiedades protectoras óptimas para mantener el producto que contienen en buenas condiciones durante el transcurso de su periodo de caducidad. El envase debe proporcionar protección física y mecánica para evitar que el producto experimente alteraciones, infestación, contaminación, captación de humedad, etc. El envasado constituye una parte integral del proceso para la totalidad de los métodos de conservación de alimentos. En el procesado térmico de alimentos debe garantizarse también su protección frente a recontaminaciones mediante su introducción en un recipiente resistente y de cierre hermético. La compatibilidad recipiente/producto es de suma importancia. Las características del envase, además de mantener la integridad física y microbiológica, no deben provocar alteraciones en las características organolépticas del alimento que contienen ni, lógicamente, poner en peligro la salud pública. Estos requisitos son actualmente obligatorios en el Reino Unido, de acuerdo con The Materials and Articles in Contact with Food Regulation 1987, normas de 1987 sobre materiales y artículos en contacto con los alimentos. La gestión de calidad resulta vital en la selección inicial y posterior aplicación de las especificaciones correspondientes a los recipientes destinados a envasar alimentos. Los distintos materiales de envasado presentan componentes muy diferentes, aunque el alimento y el ambiente en el que se venda, se distribuye, puede ser similar. En los envases metálicos resulta crítica la selección de las especificaciones correctas del envase para reducir al mínimo la corrosión y posterior contaminación del producto con metales trazas. De manera similar, la construcción del envase y del cierre es importante para evitar la existencia de poros que faciliten la pérdida de líquidos y la penetración de microbios. Los recipientes flexibles se hallan sometidos a especificaciones detalladas de resistencia de laminado y de seguridad del cierre, junto con los límites estrictos sobre la cantidad permitida de material extraíble en condiciones de análisis estandarizadas. Los recipientes rígidos de plástico deben cumplir unas limitaciones bastante estrictas sobre el contenido de monómeros de plástico para usos específicos. Por ejemplo, para envasar productos lácteos, los recipientes vacíos tienen que ser manufacturados siguiendo unas condiciones estrictas de higiene, de forma que lleguen a la industria envasadora con un escaso contenido microbiano. Los envases usados para las industrias alimentarias deben satisfacer, por consiguiente, múltiples requisitos, por lo que se ven sometidos a controles de calidad durante su fabricación. La consecución de esta calidad resulta esencial para el desarrollo tanto de la industria envasadora como elaboradas de alimentos. 1.4. Selección del envase.
Las industrias dedicadas a envasar y tratar alimentos son dinámicas, evolucionando y desarrollándose de forma continua en respuesta a las necesidades del mercado, el aumento de los costes de la materia prima y a las presiones sociales. Cada vez adquiere mayor importancia la elección del recipiente, así como de los métodos para el tratamiento y la conservación de los alimentos. Por consiguiente, cuando sea preciso, ¿cómo puede realizarse la selección óptima? La experiencia ha llevado al conocimiento de que ninguna decisión se realiza nunca de forma objetiva, ya que existen diversos deseos, necesidades y conveniencias que influyen en la misma. La selección del envasado es, ante todo, en términos básicos, un compromiso entre rendimiento y coste. La totalidad del mundo occidental dispone de suficientes existencias de alimentos. Gozamos de suministros regulares de alimentos de elevada calidad y en nuestro sistema de vida es corriente destinar una proporción importante de nuestros ingresos para su adquisición. El desarrollo de productos nuevos dependerá de tendencias demográficas, modas, etc. Siempre deberá recordarse, sin embargo, que la percepción por parte del consumidor de la calidad y el coste en dinero es el único criterio para la implementación con éxito de un producto nuevo. Según se ha indicado anteriormente, la percepción del consumidor es de total importancia, suponiendo que se desea desarrollar un producto nuevo. ¿Cómo deberíamos seleccionar la vida óptima para su producción? 1.4.1 Elección del recipiente. La elección del recipiente vendrá determinada principalmente por 1. Facilidad de manipulación. 2. Rapidez de llenado. 3. Facilidad de cierre. 4. Facilidad del proceso. 5. Forma, diagonal, diseño. 6. Impresión, diagonal, etiquetado. 7. Caducidad requerida para el producto. 8. Utilidad. 9. Necesidades del consumidor. 10. Requisitos legales, diagonal, ambientales. En este libro son tratadas las diversas propiedades funcionales de los envases metálicos, botes de vidrio y recipientes de plástico. Si los recipientes se destinan al recalentamiento con microondas en el hogar, la forma y el diseño son importantes para la eficiencia e incluso para la distribución uniforme de la temperatura durante el recalentamiento. Para que el recalentamiento sea óptimo en el microondas, los recipientes serán de cuello ancho en el caso de botes de vidrio, o dispondrán de una amplia superficie de exposición en el caso de las bandejas de plástico. Los recipientes serán poco profundos y el diseño de los ángulos resulta importante para facilitar la eliminación de aire cuando se calienta el producto y evitar así el fenómeno conocido como efecto volcán, que provoca vertidos del producto. La caducidad del producto viene determinada por la composición del envase, compatibilidad, producto diagonal recipiente y temperaturas de almacenamiento. Cada sistema de envasado tiene sus propias ventajas y desventajas que serán tratadas en los distintos capítulos. La corrosión intermedia y la corrosión interna y la temperatura de almacenamiento son las condiciones más importantes para los envases metálicos. Los botes de vidrio son inertes e impermeables, aunque si la luz influye sobre la caducidad del producto, entonces el vidrio supone lógicamente una desventaja. En los envases de plástico, la permeabilidad a los gases y en particular al oxígeno representa la característica más importante. Mediante la comprobación experimental de los envases, se ha descubierto que muchos productos son menos sensibles al oxígeno de lo que cabría suponer. Esto parece ser particularmente cierto para algunas comidas preparadas y para determinados productos lácteos. Cabe la posibilidad de envasar muchos de estos productos en recipientes con una actividad de barrera escasa o nula, particularmente cuando se pretende mantener una caducidad por los mismos de 3 meses o menos. En el caso de zumos de cítricos, la temperatura de almacenamiento 0-5 grados Celsius parece ser más importante que la captación de oxígeno
para conseguir una caducidad de hasta 6 meses. La predicción de la caducidad resulta muy difícil de realizar. No existe otro procedimiento destinado a la comprobación experimental del envase. La elección de la tecnología aplicada dependerá también de la intervención realizada en la planta industrial y de los medios disponibles para llenado, cierre, transporte y tratamiento térmico. La mayoría de los fabricantes de alimentos buscarán lógicamente alcanzar una máxima eficiencia de las inversiones ya realizadas. La introducción de nuevos productos y/o de nuevos recipientes será estudiada por consiguiente en relación con el tratamiento que se realiza en la empresa. El producto y el recipiente aportarán más beneficios cuando hayan de realizarse modificaciones escasas o nulas en los procesos de fabricación ya existentes. La introducción del recipiente de plástico con forma de taza para comidas preparadas en Estados Unidos y más recientemente en el Reino Unido se vio facilitada por el hecho de que los recipientes podían llenarse y cerrarse con el equipo existente, que solamente precisaba ajustes mínimos y en consecuencia se tenía que invertir muy poco capital en las líneas de producción. La elección de la tecnología se basará en la seguridad del cierre, facilidad de tratamiento y caducidad requerida. En otros apartados se estudian las ventajas y los requisitos del cierre de los recipientes, bien se efectúe mediante engatillado, tapa roscada o sellado térmico. En la mayoría de los procesos de conservación mediante el calor, el envase constituye una parte integral del proceso y deberá soportar las condiciones impuestas por los ciclos de calentamiento y enfriamiento. El diseño del recipiente puede influir de forma significativa sobre la velocidad de penetración del calor en el seno del producto, aunque el material con el que se fabrica el recipiente, sea metal, vidrio o plástico, influirá sobre la velocidad de transmisión del calor. Este efecto resultará insignificante cuando se tiene en cuenta la forma y el perfil del envase. En general, son mejores los perfiles más estrechos, es decir, los tiempos de tratamiento de los recipientes planos son más cortos que los de recipientes cilíndricos. 1.4.2 y elección del procesado. La elección del procesado o tratamientos térmicos estará en función de aquellas características del producto por cuya conservación se manifieste más interesado el equipo que desarrolla el mismo. Daremos por supuesto que la consecución de la esterilidad comercial tiene la máxima prioridad. Posteriormente se tendrá en cuenta consistencia, sabor, color y retención de nutrientes. Las inversiones en tecnología serán variables y cuanto más complejo sea el producto alimenticio, mayores serán los obstáculos técnicos. Cuanto mayor sea el plazo de tiempo transcurrido entre la preparación y el consumo del alimento, es decir, la caducidad, mayores serán los desafíos científicos. No es probable que los consumidores se vean impresionados por la tecnología aplicada. En realidad, una tecnología compleja les provoca temor y sospecha, aunque se verán influenciados por el envase con el que el producto llega a sus cocinas. Un error que suele cometer el equipo que desarrolla un producto consiste en intentar reflejar en la formulación matrices o preferencias personales de poca importancia, siendo así que el consumidor busca cambios importantes en la percepción de la calidad. La decisión de aplicar un tratamiento térmico convencional o de realizar un tratamiento relámpago con envasado aséptico dependerá lógicamente de las instalaciones de la planta, inversiones, etc. El tratamiento relámpago tiene ventajas aparentes sobre el tratamiento térmico en aquellos alimentos que son más sensibles al calor. Es importante recordar que los productos con formulaciones idénticas tratados por uno u otro método no son comparables. Las características del producto serán diferentes. Son escasas las ventajas alcanzadas al buscar mejoras de la calidad en productos bien implantados en el mercado y perfectamente identificados por los consumidores, mediante cambios de métodos de tratamiento y en muchos casos también del envase. 1.4.3 Elección del mercado.
Los técnicos que investigan para la industria alimentaria trabajarán siempre en estrecha colaboración con el departamento de ventas, de forma que puedan ser bien explotadas las tendencias y las necesidades identificadas. El departamento comercial percibirá la necesidad de disponer de un nuevo producto o envase cuya forma, diseño, decoración o alguna característica particular como facilidad de empleo o de apertura, buena disposición para la mesa, etc., favorezca su introducción en el mercado. Entonces se solicitará el informe del técnico para la fabricación de dicho producto y envase. Los recipientes que pueden introducirse en el microondas, los botes flexibles que pueden ser comprimidos para salsas y conservas, los cierres de fácil apertura tipo anilla para tirar, para alimentos y bebidas, las latas con diversas formas y los botes de vidrio endurecido de poco peso son, en la actualidad, ejemplos en los que el avance tecnológico ha sido compatible con las demandas del mercado. Las tendencias demográficas percibidas en los años 90 son: 1. Descenso de la población infantil de edad escolar. 2. Aumento de la población con edades entre 20 y 30 años. 3. Incremento incluso mayor de población con edades de 40 y 50 años. 4. Aumento de la edad de retiro. 5. Mayor proporción de mujeres trabajadoras. 6. Aumento de la población de personas solteras. Estas tendencias, unidas a las características ya señaladas de los consumidores, determinarán muchas de las directrices que deberá seguir la evolución de la industria, productoras y envasadoras de alimentos. La abundancia de consumidores influirá también sobre la elección de los alimentos. Cuanto mayor sea el número, los consumidores se arriesgarán más en la elección. Según aumenta la demanda, los fabricantes de alimentos tienen que moverse en una producción y distribución a mayor escala, creando oportunidades para que se desarrollen sistemas de envasado de alimentos. Nunca ha sido mayor la posibilidad de elección de los consumidores. En el Reino Unido, donde los 5 principales detallistas abarcan el 60% de todas las ventas de comestibles, la competencia para disponer de espacios en los anaqueles resulta feroz entre los distintos fabricantes de alimentos. Por consiguiente, el vendedor deberá procurar que sus productos se diferencien lo más posible de los que oferta la competencia. Los alimentos crudos, refrigerados, congelados, enlatados, envasados en botes de vidrio o en cartón, utilizan tecnología que ofrece al consumidor unas características y unos envases diferentes. 1.5. Historia y desarrollo. Las tendencias manifestadas para la producción y consumo de alimentos constituyen un reflejo del desarrollo social y económico de la población. Desde finales del siglo XIV hasta comienzos del siglo XVIII, la población del Reino Unido había aumentado en tan solo 3,5 millones, pasando de 2,5 a unos 6 millones de habitantes. Este crecimiento lento de la población refleja periodos de guerra, enfermedad y malas cosechas. Finalizando el siglo XVIII, la revolución agraria propició la desaparición de campos sin cultivar, amplió la rotación de cultivos en sustitución del ineficaz sistema de 3 campos, favoreció la aplicación de métodos científicos en la agricultura y los grupos y las grandes explotaciones superaron a los pequeños predios. La emigración de la población desde el campo hacia las ciudades, que inició a finales del siglo XVIII, fue posible gracias a estas reformas agrarias mantenidas por el aumento de la renta agraria en el Reino Unido. En el siglo XVIII las expectativas de vida eran de unos 40 años y el 60% de los ingresos se destinaban a la alimentación. Según avanzó el siglo XIX, aumentó la producción industrial y agrícola y la población se incrementó hasta 24 millones. La industria dedicada a la manufacturación de alimentos respondió
al aumento de la demanda con avances en la tecnología alimentarias tales como la pasteurización y el inicio de las técnicas de envasado en botes de vidrio, del enlatado y de la congelación. Para el año 1900 la población había superado los 38 millones de habitantes, aumentó la industrialización y la expansión experimentada por las ciudades hizo necesario unos mejores sistemas de transporte y almacenamiento de los alimentos, disponiendo de un mayor suministro de frutas y hortalizas frescas y de alimentos importados de países extranjeros. Las expectativas de vida eran de más de 50 años, destinándose a la alimentación menos de la mitad de los ingresos. Se desarrollaron comercialmente las técnicas de conservación de alimentos, especialmente el enlatado y la congelación rápida. Siguió mejorando la situación sanitaria de la población y se elevó el nivel de vida. Crecieron las rentas y se disponía de más dinero para artículos no esenciales. En 1985 se destinaba a la alimentación el 20% aproximadamente de los ingresos. 1.5.1 Evolución de los alimentos enlatados. Hacia finales del siglo XIX, el proceso de conservación de alimentos iba muy por delante del conocimiento de sus bases científicas. En 1860, Louis Pasteur explicó el principio en que se fundamentaba la conservación mediante el calor, tras efectuar experimentos sobre la esterilización mediante el calor, inhibiendo la multiplicación de microorganismos y evitando la recontaminación al introducir los alimentos esterilizados en recipientes herméticamente cerrados. Esto sucedió unos 50 años después de las publicaciones de Nicolas Appert, que describían los métodos para la conservación de alimentos. Aunque Appert no apreció la necesidad de la inactivación microbiana, sus ideas sobre la limpieza y el control de calidad resultaron revolucionarias en 1810. Indicaba que en general todas las hortalizas deben ser recolectadas tan frescas como sea posible y someterlas a tratamientos lo más rápido posible desde el huerto al recipiente de cocción en una sola vez. Esta indicación es de perfecta aplicación para la industria actual. El libro de Appert se volvió a imprimir en 1811, cuando apareció su traducción al inglés. Los editoriales escribieron: en documentos públicos hemos sabido que se ha sacado una patente para conservar provisiones, según se describe en este libro. Esta patente, sacada por el comerciante inglés Peter Durant, seguía el libro de Appert palabra a palabra en muchos párrafos. En la patente de Durant, sin embargo, se aconsejaba por primera vez el empleo de envases metálicos para introducir los alimentos. El año siguiente, Donkin, Hall y Gamble compraron la patente de Durant por 1,000 libras esterlinas y nació la industria del enlatado. La Armada Británica fue la primera en apreciar la utilidad de los alimentos conservados que representaban una buena alternativa para su dieta usual de carne salada y galletas durante la navegación. En 1814, el almirante Cochrane, jefe del West Indies Station, solicitó algunas carnes conservadas para comprobarlas en sus marineros enfermos. Sin embargo, fueron las exploraciones al Ártico, que despertaron mucho interés y atención por parte del público, las que aumentaron la reputación de los alimentos enlatados como medio para disponer de una dieta sana. Tras los convincentes informes de los viajes a las regiones árticas, los alimentos conservados fueron introducidos a los navíos de la Armada Real desde 1831. Tardó en lograrse, no obstante, la aceptación de los alimentos enlatados por parte del público general. El público general disponía de latas de tomates, guisantes y sardinas ya desde 1830, aunque resultaban muy caras. Los precios de las latas de sopa, carne y salmón eran el equivalente a 9.5
diagonal 13 peniques, 11,5 peniques y 14,5 peniques respectivamente, mientras que el alquiler de una casa era de unos 16,6 peniques por semana. Las ventas se realizaban con lentitud, no favorecidas por el tamaño de las latas, con una capacidad de 1,8 a 20 kilogramos, y tampoco resultaba cómoda su utilización, ya que para abrirlas se precisaba un martillo y un escoplo. Los elevados precios eran resultado de laborioso método del enlatado. Un buen herrero fabricaba 10 latas al día manualmente. El desarrollo de la industria enlatadora fue rápido en la segunda mitad del siglo XIX. En 1847, la invención de una máquina para estampar los cuerpos de las latas precedió a la aparición de maquinaria para la limpieza de los alimentos y de las latas y para su transporte a lo largo de las líneas de tratamiento. También se había alcanzado progreso en Estados Unidos. En 1819, un inmigrante inglés, William Underwood, abrió una factoría en Boston para conservar frutas, encurtidos y salsas. Thomas Kenseth fundó una factoría similar en Nueva York. Tanto Underwood como Kenseth utilizaron inicialmente botes de vidrio y tapones de corcho, según aconsejaba inicialmente Appert. La Guerra Civil Americana originó un aumento adicional en la demanda de alimentos enlatados, inicialmente requerido por las compañías navieras, y para el habituallamiento de los almacenes mediante su transporte por tren durante la expansión hacia el oeste. En 1872 se fundó la industria enlatadora de carne de Chicago, y durante los 10 años siguientes aumentó significativamente el enlatado de pescado y de hortalizas. En 1874, A.K. Scriver de Baltimore inventó el autoclave a presión. Esto permitió reducir considerablemente los tiempos de calentamiento y de enfriamiento. Donkin utilizó probablemente recipientes especiales capaces de soportar presiones elevadas durante su tratamiento, aunque fueron los americanos los primeros en aplicar este procedimiento a gran escala. La bacteriología se aplicó directamente al enlatado de alimentos en 1895, cuando Prescott y Underwood realizaron investigaciones sobre la alteración de maíz americano enlatado, basándose en los estudios de Pasteur. Max Ams, un alemán que llegó a Estados Unidos en 1860 como colono, apreció que el éxito de su negocio de enlatados dependía de la introducción de procedimientos automáticos. Con un granjero amigo, Julius Brensinger inventó una máquina para realizar junturas dobles en los cuerpos de las latas. En 1897, Charles, un hijo de Max Arm, patentó un cerrador de junturas. Esto permitió realizar la juntura doble hermética y creó los principios para la fabricación de latas a gran velocidad. Esta lata AMS alcanzó mucho éxito y en 1904 se fundó la Sanitary Can Company mediante la fusión de AMS, Cobb y Bogle. La lata sanitaria fue conocida como lata de agujero y tapa, ya que el industrial que realizaba el tratamiento de los alimentos recibía por separado la lata y el cierre suelto. El cierre se adaptaba a la lata tras su llenado en la industria elaboradora. En 1908 la Sanitary Can Company fue absorbida por la American Can Company. Los avances siguieron también el mismo ritmo en Gran Bretaña durante esta época. Se dedicaron grandes esfuerzos para descubrir variedades de frutas y hortalizas que resultasen óptimas para enlatar, junto con técnicas agrícolas más eficaces. Durante la década de los años 20,
e inicios de los 30, las conservas británicas fabricaban la mayoría de sus propias latas, a diferencia de sus colegas americanos que utilizaban la lata de tapa abierta. Apareció una rama nueva de la industria para suministrar a las conservas latas apropiadas para alimentos. En 1927, Williamson de Worcester instaló una línea para la elaboración de latas Max Ams. Durante el primer año de fabricación, fabricó 3 millones de latas. La producción se triplicó durante el siguiente año y en el tercer año fueron fabricadas 27 millones de latas. En 1930, Williamson se fusionó con la Metal Box Company y adquirió en exclusiva los derechos para utilizar durante 15 años en el Reino Unido la maquinaria de alta velocidad, los métodos, procedimientos y las patentes de la Continental Can Company de Estados Unidos. La industria conservera del Reino Unido progresó de forma constante, mejorando su eficiencia, y los alimentos enlatados fueron totalmente aceptados como parte de la dieta nacional. Figura 1.3. 1.6. Materiales y artículos en contacto con los alimentos. 1.6.1. Introducción. Cuando se estudia el envasado de los alimentos, adquiere suma importancia la compatibilidad recipiente-alimento. La interacción, es decir, el contacto con el alimento, podría originar la transferencia de componentes del envase. En algunos casos, esto puede suponer un riesgo para la salud del consumidor. La protección del consumidor es la razón primordial para el establecimiento de protección de normas y de códigos de práctica referentes al contacto con alimentos. El contacto con alimentos, materiales y artículos que establecen contacto con el alimento tiene una importancia cada vez mayor para el fabricante en la cadena alimentaria. Ha pasado de ser un aspecto primordial de la legislación con el rango de ley internacional de alimentación. La rápida introducción de nuevos materiales y envases para cubrir las demandas del mercado ha exigido una mayor vigilancia y control para evitar potenciales problemas sanitarios. 1.6.2. Normas para el contacto con alimentos. La mayoría de los países han establecido alguna forma de control para los materiales que contactan con los alimentos. Una de las normas consiste en la aplicación de códigos de práctica que industrias importantes ayudarán a crear y seguir. Este ha sido el caso del Reino Unido con el Código de Plásticos que mantiene contacto con los alimentos, establecido por la Federación Británica de Plásticos. Otra norma consiste en el establecimiento de leyes estatales, como sucede en el Código de Regulaciones Federales para Alimentos y Fármacos de la Administración de Estados Unidos, Food and Drug Administration. Cualquiera que sea la norma reguladora local, el problema que supone el contacto con los alimentos suele evitarse mediante la aplicación de uno o de la totalidad de los procedimientos siguientes. 1. Listas aprobadas. Los riesgos toxicológicos derivados de los materiales y de los componentes de los materiales deberán ser valorados por un equipo adecuado constituido por personal procedente de la administración, de la fabricación, de la industria y técnicos. El estudio deberá abarcar un abanico de aspectos toxicológicos, tales como métodos para la incorporación de los componentes en el material, riesgo de transferencia desde el material y datos toxicológicos derivados de pruebas de alimentación, consumos diarios potenciales, etc. Según los resultados de estos aspectos toxicológicos, los componentes o el material serán aprobados o no. 2. Pruebas de transferencia. La cantidad de componente de un material que puede pasar a los alimentos tiene mucha importancia, aunque esto
supone necesariamente un riesgo de toxicidad, ya que el componente puede ser inocuo, el grado de difusión puede ser un indicador de que el material no es suficientemente estable para el uso a que se destinaba. Las pruebas específicas de transferencia hacen referencia a componentes determinados y específicos para los que se han definido niveles máximos resultantes generalmente de datos toxicológicos. Las pruebas totales o globales de transferencia miden la cantidad total de todos los componentes extraídos según las condiciones del ensayo. Como tal, esta prueba no constituye por sí misma una medida de la toxicidad, ya que determina el extracto total sin caracterizar los diversos componentes. Constituye una tarea muy difícil la determinación de cantidades vestigiales de componentes químicos en una mezcla bioquímica compleja tal como es un alimento. Cuando se mide la transferencia total, supone una tarea imposible identificar la mezcla de compuestos transferidos cuya composición y cantidad es desconocida y aparece enmascarada por la composición del propio alimento. En consecuencia, resulta innecesario llegar a un compromiso. En lugar del alimento se utilizan simuladores cuidadosamente seleccionados para descubrir los componentes claves del alimento capaces de provocar la posible extracción de materiales del envase, por ejemplo, acidez, grasa y contenido alcohólico. En cada caso, las normas y los códigos definirán las condiciones de la comprobación basándose generalmente en las condiciones de empleo de cada combinación de envase y material. 1.6.3 Legislación. La legislación promulgada en Estados Unidos bajo los auspicios de la Food and Drug Administration ha ejercido una influencia definitiva. Muchos países de Europa y del Lejano Oriente han usado la normativa de Estados Unidos con la finalidad de establecer rápidamente una base para la selección de los materiales que han de establecer contacto con los alimentos. La F.D.A. ha tenido, en consecuencia, una influencia considerable como punto de referencia determinado, en algunos casos, la aparición de nueva legislación por todo el mundo. Estados Unidos. La norma sobre materiales que contactan con los alimentos apareció en el capítulo 21 del Código de Regulaciones Federales de la F.D.A. Proporciona listas aprobadas o positivas para una amplia gama de materiales. Las normas son básicamente de dos tipos. El primer grupo hace referencia a los componentes añadidos deliberadamente al material para adecuarlos a distintos criterios de rendimiento en la fabricación de envases, por ejemplo, plastificantes, termoestabilizadores, antioxidantes, etc. El segundo hace referencia a polímeros plásticos básicos y abarca aspectos tales como contenido residual de monómeros y peso molecular, límites totales de transferencia, etc. Se define la categoría alimenticia, se clasifican los requisitos para su empleo y se indica el solvente a emplear en las pruebas de transferencia. Todos los detalles aparecen en los apartados 170-medio 199 del título 21 del Código de Regulaciones Federales. Reino Unido. Al igual que sucede en todos los países miembros de la C.E.E, las normas del Reino Unido relativas a los materiales que contactan con los alimentos se encuentran en situación de cambio. Actualmente los principales aspectos son recogidos en el Statutory Instrument 1523, octubre 1987, Materials and Articles in Contact with Food. Esta normativa es portadora de un mensaje claro y de hecho abarca todos los casos de contacto con los alimentos. Estados miembros y C.E.E.
Para 1992-1993 se pretende haber completado la armonización de la legislación alimentaria de la CE. La legislación de unos pocos de los Estados miembros ha sido ampliada en el transcurso de los años y durante el periodo de interinidad hasta que las directivas de la CE sean de obligatorio cumplimiento. Sirven en Europa como fuente de referencia. Esto resulta particularmente cierto para países como Alemania, FEM, Lungen, DES, Bundes, G, Sun, Heit, Samtes, Holanda, Francia. El programa de armonización de la CE cubre un amplio espectro de materiales y artículos que contactan con los alimentos. Existe una directiva marco global, Amendment Framework Directive 89/109/E.E.C, que establece la base para la legislación sobre los artículos que contactan con los alimentos. Según avanza el proceso legislativo, se va presentando una atención máxima a los plásticos, aprobada en noviembre 1989, películas de celulosa regenerada 83/299/E.E.C y 86/388/E.E.C y cerámica 84/500/E.E.C. Todavía no se ha legislado directamente sobre los envases de metal. Sin embargo, metales y aleaciones se encuentran en la lista de la CE para una actuación futura, y ya se encuentra avanzada la preparación de las normas para recubrimientos de latas. Al igual que con los plásticos, cualquier directiva sobre recipientes metálicos necesitará métodos de aprobación apropiados, idóneos y viables.